Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio vamos a hablar ¿por qué perdemos el temor de Dios? Es obvio que no podemos amar a aquel a quien no conocemos. Para poder amar verdaderamente al Señor y tener temor de Dios en nuestro corazón, necesitamos primero tener una revelación de quién es Él. Pero también es importante saber quiénes somos nosotros y de dónde venimos. Y luego vamos a ver algunas cosas que nos apartan de Dios, que hacen que ese temor reverente, santo, respetuoso a Él se pierda. Si has caminado con Él y te has dado cuenta que tu amor por Él se ha enfriado, esta es una alerta que nos ayuda a darnos cuenta que nos estamos saliendo del camino. Todo comienza por entender que el temor de Dios se basa en el amor que le tenemos a Él. Porque ¿cómo puedo tratar con reverencia, honor y respeto a quien yo no amo? ¿Y cómo puedo amar a aquel a quien yo no conozco? Y la pregunta más importante para hacernos aquí es, ¿tengo una revelación verdadera de Jesús en mi vida? ¿O solo tengo una referencia de lo que otros me han dicho de Él? ¿Tú crees que Jesús vino a entregar todo por aquellos por los cuales Él no conocía? La palabra de Dios nos dice en varias partes y entre esos en Efesios 1, versículo 4, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos predestinó, de manera que ya estábamos en su corazón. Él ya nos amaba porque ya nos conocía. ¿Y cómo nos amaba? Con el grado de amor más alto. ¿Cómo podemos nosotros amar a quien no conocemos? En el libro de Hechos, en el capítulo 9, nos habla de la historia de Saulo de Tarso, quien era un religioso de los fariseos y se dedicaba a perseguir cristianos y supuestamente amaba a Dios, pero no tenía una revelación de Él hasta que Jesús se le apareció en el camino y lo tumbó del caballo. Saulo vio una luz y a través de la luz Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese día, Saulo se dio cuenta que él no conocía al Dios al que él creía estar sirviendo a su manera. Ese día, Saulo recibió una revelación de Jesús y creció en esa revelación, llevándolo a convertirse en una bendición. En Lucas 5 nos habla la historia de la pesca milagrosa, cuando Jesús envió a Pedro a pescar a un lugar donde no había peces y allí atraparon muchos peces, tanto que Pedro se asustó y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese día Pedro tuvo una revelación de Jesús. Aunque ellos creían que habían seguido a Dios porque habían cumplido sus rituales judíos, pero no lo conocían. Todos los seres humanos necesitamos tener una revelación de Jesús en nuestra vida. Yo la recibí cuando era una jovencita. Era tal la necesidad que tenía de Él que Él me vio y vino a mi vida y le dio el sentido que andaba buscando. He escuchado la historia de muchas personas que han estado a punto de suicidarse porque los problemas los están ahogando y su vida no tiene sentido. Y Dios, en el tiempo preciso, los ha detenido y se ha revelado a ellos y han sido diferentes.
A muchos Dios se les ha revelado en un milagro, en una respuesta a una oración, en una visión, en sueños. De muchas maneras, esta revelación ha llegado a todos aquellos que la han querido. Y mi pregunta es, ¿quieres tener una verdadera revelación de Jesús? Y si la anhelas, no te detengas hasta encontrarla. Él está deseando que tú lo quieras conocer y que te quieras acercar a Él. La palabra de Dios dice en Proverbios 8:17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y ese temprano es ahora, es minuto a minuto, día a día, segundo a segundo, es hoy. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación que necesitamos verdaderamente del Padre y del Hijo. Y con ese amor que nos compromete con Él y la revelación que Él nos da, esto nos va a ayudar a vivir en el temor de Dios. Recuerda que Él fue quien planeó nuestro destino y está más cerca de ti y de mí de lo que nosotros imaginamos. Quiero compartir contigo algunos puntos que nos muestran si hemos perdido el temor de Dios en nuestra vida. Y esto nos va a dejar ver si el amor hacia Él se ha ido apagando. El temor de Dios o respeto, honor por su presencia no se pierde de un momento a otro, se va perdiendo poco a poco. ¿Cuándo lo perdemos? Cuando decidimos por nosotros mismos cuál pecado es más grave que otros. El pecado es pecado. Hay pecados pequeños, caemos en ellos hasta que se vuelve algo habitual y normal para nosotros. Y esto entristece el corazón de Dios. Pero lo más grave de esto es que después de hacer cosas malas, las justificamos. Perdemos el temor de Dios cuando nos acostumbramos a desobedecer a Dios. Perdemos el temor cuando ignoramos la corrección de Dios y perdemos la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Perdemos el temor de Dios cuando dejamos de lado todas nuestras convicciones internas que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, sus valores, sus mandatos, y vendemos nuestros principios acomodándonos al cambio del mundo, buscando agradar a otros antes que a Dios. Perdemos el temor de Dios cuando nos rodeamos de personas que hablan mal de Él y lo acusan, echándole a Él la culpa de todas las cosas malas que pasan. La mala influencia de estas personas en nuestra vida afecta nuestra conciencia. Perdemos el temor de Dios cuando preferimos vivir en la comodidad que ser transformados en el carácter. Perdemos el temor de Dios cuando nos dedicamos a buscar la aprobación humana más que la de Dios. Perdemos el temor de Dios cuando nos volvemos livianos en la oración, porque allí estamos perdiendo nuestra cercanía con Él. Perdemos el temor de Dios cuando dejamos de lado la palabra de Dios y nos dejamos dirigir por nuestras emociones y nuestros pensamientos y no nos guiamos por su voz. Perdemos el temor de Dios cuando nos aislamos y dejamos de tener comunión con otros que nos ayudan a crecer espiritualmente. El aislamiento aumenta la frialdad espiritual. Perdemos el temor de Dios cuando nos acostumbramos a escuchar mensajes de la palabra que nunca ponemos en práctica, porque ni siquiera alcanzan a llegar a nuestro corazón. Perdemos el temor de Dios cuando nos justificamos todo el tiempo en vez de arrepentirnos y nos defendemos diciendo: yo no soy así, Dios conoce mi corazón. Perdemos el temor de Dios cuando reemplazamos la presencia de Dios, de estar en su secreto, por actividades religiosas, las cuales se convierten en mucho movimiento, pero poca intimidad con Dios.
Perdemos el temor de Dios cuando nos olvidamos que Dios, el soberano creador de todo cuanto existe, sigue siendo santo y quiere que nosotros también lo seamos. Nos encanta la revelación de Dios Padre, pero nos olvidamos del Dios Juez, el que examina la mente y el corazón de los seres humanos. Según Jeremías 17:10, cuando el temor de Dios se va de mi corazón, con él se va la libertad y la paz. Así que si el pecado no te duele, entonces este es el síntoma más peligroso de todos. Una adoración vacía de un corazón seco no va a traer la presencia de Dios, va a hacer solamente ruido. Pero puedes volver a Él. No esperes que sea demasiado tarde. ¿Cómo podemos recuperar el temor de Dios hoy? Acercándonos a Él con un corazón sincero y clamar por esa revelación que necesitamos de Él. Pero todo comienza con arrepentimiento. Hay muchas cosas de las que los seres humanos necesitamos arrepentirnos, empezando por todas las palabras que diariamente salen de nuestra boca. ¿En cuántas de ellas habrá pecado? Dios está atento a responder a aquellos corazones rendidos que se postran ante Él, a aquellos que sienten dolor y pena con Dios por las cosas malas que han hecho y han dicho, aquellos que no quieren volver a repetir su pecado, aquellos que realmente quieren ser limpiados por Dios y son capaces de exponer su pecado ante Él, porque el pecado oculto siempre se fortalece en las sombras, en la oscuridad, pero cuando lo confesamos delante de Él, Él trae su luz que hace que el control que el pecado tiene sobre nosotros se rompa. Es Jesús el único que nos puede hacer libres de la esclavitud del pecado. Necesitamos volver a la palabra de Dios y resensibilizar nuestra conciencia con sus palabras. Además, necesitamos volver a creer que lo que Jesús nos dice en su palabra es verdad. Él lo prometió y cuando creemos, Él lo cumple. Además, necesitamos reevaluar los hábitos que hicimos y nos han alejado de Dios, porque las cosas que se oponen a la voluntad de Dios y las personas que han influido para mal en nosotros seguirán siendo un estorbo para acercarnos a Dios. Necesitamos volver a ser sensibles a su voz y darle la importancia que Él tiene. Él no está buscando gente perfecta, está buscando corazones quebrantados y rendidos ante Él, personas dispuestas a cambiar y a ponerse en sus manos. Isaías 66:2 nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla a mi palabra. Así que el temor reverente de Dios no te aleja de Él, te aleja de las cosas que te van a destruir. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque eres el Dios creador, soberano, y desde antes de la fundación del mundo nos has escogido, nos has predestinado y nos has amado. Gracias por mirarnos con amor. Gracias, Jesús, por venir a salvarnos por amor, porque nos conocías de antemano. Te pedimos, Señor, que nos des una revelación de ti. Trae a cada persona la luz que necesita para ver quién eres tú y que nunca volvamos a ser los mismos. Enséñanos a vivir en tu temor. Ayúdanos a reconocer que cada día te necesitamos para vivir. Ayúdanos a venir delante de ti rendidos.
Ayúdanos a reconocer nuestros propios errores porque a veces ni siquiera los podemos ver. Enséñanos a vivir con temor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú lo mereces y lo has dado todo por nosotros. Además, porque te amamos. Gracias te damos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. No olvides que Dios siempre nos está extendiendo sus brazos y nos quiere dar siempre una nueva oportunidad, pero ante todo quiere que lo conozcas. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te guarde. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.